Hola, ¿me escuchan? Estoy teniendo problemas con la cámara desde la notebook. Sí, Ariel, perfecto. Espérame un segundito que estoy teniendo problemas con la cámara de la notebook. Pasa con la cámara.
Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Bueno, yo no escucho a nadie, pero por lo menos me veo. Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata el frío? ¿Bien? Antes que nada, perdón, pero bueno, no me estaba fallando la cámara, había una actualización, así que no la probé. Y bueno, podía fallar y falló. Antes que nada, buenas noches Marile, buenas noches Pablo, Santi, Darío, Gilmurray, Silvio, Belén, Lucrecia, Nicolás, Ana, Cristina, ¿cómo le va Cristina? Antes que nada, ya pasamos por dos módulos. Hicimos el de KPI y el de Business. Me gustaría saber si han hecho algo en sus empresas, si han visto, o por lo menos si han visto las tareas cotidianas de una forma distinta con las cosas que hemos visto, tanto de los indicadores como de los prácticos que les di del Business Intelligence. ¿Han visto algo? ¿Alguno? ¿Alguno que quiera hablar? ¿Pablo? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? No, sí, en el negocio lo hemos visto y más que haberlo visto, el chico que es el contador del negocio lo usa al business. Y bueno, a mí me sirvió mucho para aprender a ver cómo se hace, para entenderlo. Para todo lo que él me explicaba, poderlo eh, entender, digamos, porque si no, me hablaba en otro idioma. Así que a mí me sirvió mucho. Bueno, ese es uno de los fundamentos de tratar de todos los componentes de la empresa, ¿sí? De hablar los mismos idiomas, ¿sí? Tanto los directivos como los mandos medios, como la parte operativa, ¿sí? Para eso tenemos que saber bien los objetivos que tenemos, las métricas, ¿sí? Cómo se controla, para qué se controla, los resultados, para qué, esos los resultados que están reflejando, ¿sí? Y hacia dónde queremos ir, ¿sí? Por eso dimos el primer pantallazo con los KPI. El segundo dimos con el business, ¿sí? Que es una herramienta dentro de todo que hace bastante que está, pero en los software que están habiendo ahora, más que nada el Power BI, está revolucionando la materia del manejo de datos. Como siempre les digo, las empresas tenemos datos por todos lados. Tenemos que uniformar los datos, uniformar las bases de datos, ¿sí? De tratar de parar la pelota, empezar a ver, ¿sí? A dónde estamos. Hoy lo que tenía, que tengo otros mensajes, a ver, esto se escuchaba, algo que nosotros los contadores por ahí, un poco más los licenciados de administración lo han visto, pero nosotros los contadores por ahí en la facultad le huíamos, que es la parte de gestión por procesos, ¿sí? Que nosotros estamos a años luz de lo que son más que nada los procesos industriales, ¿sí? Yo he aprendido en las empresas de la mano de los ingenieros industriales, que ellos los tienen más que sabido, y por ahí por una obligación, por el hecho de producción. Yo creo que en esto Cristina Ratini me va a poder ayudar. Que la parte de producción, ¿sí? De tener bien armado lo que es la gestión de cada uno de los procesos. Pero en la administración, por ahí nosotros le huíamos por el hecho de que uno está en el día a día armando y tapando problemas, arreglando problemas, tapando huecos y dejamos lo importante de lado. ¿Y qué es lo que es importante en esta gestión de procesos? Vamos a ver gestión procesos, pero muy por arriba. Hoy lo vamos a hacer muy corta porque es
no porque no tengamos para hablar. Es algo que hay mucha bibliografía, mucho para, pero es algo bastante complejo para hablarlo y no verlo en forma práctica. Así que hoy vamos a ver unas filminas, unas pocas filminas, y para la próxima clase vamos a ver si hacemos un proceso administrativo, ¿sí? Un proceso administrativo de cero, ¿sí? Por ahí vamos a ver si yo lo estaba armando para el lado de proceso de compras o algo de pagos, un proceso que esté involucrado y se vean todas las etapas. Bueno, si no hay nadie que quiera comentar algo más de lo que se han implementado algo del business en su empresa, indicadores, si la están viendo distinto, sigo. Si no, me levanta la mano y seguimos hablando. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver gestión por procesos. Bueno, hoy tenemos poca diapositiva, así que por estar frío vamos a hacerlo bastante ágil. La gestión por proceso. ¿Sí? Hay varias definiciones, pero por ahí la definición que por ahí más me gusta es que la perspectiva de gestionar por procesos imaginados, pero procesos productivos de gestión, apunta a la ejecución, hacer, al seguimiento, al control y la mejora de las actividades que aportan un auténtico valor dentro de la empresa, del objetivo de la empresa. ¿Sí? Por cada y cada una de unidades que tiene una función en la empresa y con la visión de la empresa y no con la visión de la empresa en general y no por departamentos. ¿Sí? Con esto, la gestión por proceso está haciendo un control total de esas actividades. A través de eso se puede ver lo que son los mapas de proceso, que en la cual da una idea de lo que son los flujos de trabajo de cada uno de esos procesos, que mirándolo en esa perspectiva te ayuda a comprender el proceso en sí, cómo funciona, identificar la secuencia de eventos o de acciones, los puntos de decisiones, después vamos a ver lo que es punto de las informaciones, los tiempos, las demoras, ¿sí? Y puede agilizar tanto la actividad de identificar los pasos a modificar, eliminar, ¿sí? O agregar valor a esos pasos. Yo le comento que yo fui siempre vamos a poner una palabra entre comillas, pero un renegado de los procesos, y uno veía así, pero ¿qué vamos a armar? Lo que es un proceso si tenemos tanto... Y cuando vos ves un proceso administrativo, viendo las funciones en cada uno de los pasos, ya se te abre la cabeza de decir, vas comprendiendo cada uno de las actividades y el por qué en los lugares donde se pueden mejorar, ¿sí? Donde no, ¿sí? Los procesos de control, las matrices de riesgo, donde hacer foco de los controles, ¿sí? Así que la definición es eso. ¿Cuál es el objetivo de esta gestión? Es aumentar, como todo, siempre todo lo que hacemos, tratamos de aumentar la productividad, agregar valor, ¿sí? Y en este caso, la gestión por proceso se focaliza en el cliente, tanto los clientes internos, ¿sí? Como los clientes externos, ¿sí? Tienen en cuenta la finalidad del para qué, por qué se hace, ¿sí? Las tareas, por qué se hace ese proceso, cuál tiene la finalidad, ¿sí? El famoso que te dice, no, siempre se hizo así, no, uno lo ve en una forma de evaluación de por qué se están haciendo las cosas, cómo se hacen, ¿sí? Y cuál es esa finalidad. Todo sea para qué, para ver si se está haciendo bien, si se puede modificar, eliminar para obtener mayor productividad, rentabilidad, etc.
Tienen que estar, bueno, ahí te da objetivos, los participantes de los procesos están comprometidos y motivados, ¿sí? Que han decidido de hacer las cosas mal. Ahí podemos ver más que nada la parte productiva, lo que son los reprocesos, ¿sí? Más que nada de materiales, los reclamos, ¿sí? Por hacer las cosas bien y por la continuidad operacional. El rendimiento del proceso está alineado con la estructura de incentivos, ¿sí? Eso también es más o menos. La dirección está comprometida con la gestión del proceso y contempla un presupuesto. Obviamente, siempre tiene que tener un presupuesto asociado, ¿sí? Es un presupuesto que engloba tanto recursos monetarios como recursos de personas, recursos humanos, que hagan ese control del proceso. ¿Qué son los procesos? ¿Hasta acá estamos todo bien? ¿Se entiende? Pablo, ok. Los procesos son un conjunto de actividades, ¿sí? Que pasan, interacciones, cómo se van vinculando, y recursos con una finalidad común. Transforma la entrada del input, ¿sí? En salida que agreguen valor a los clientes, ¿sí? Tenemos la entrada, las actividades, que puede ser una o más de una, que se hacen dentro de ese proceso, y ver para obtener el resultado. Uno ve así, decir, es fácil. Bueno, ¿qué tiene? Vos tenés la entrada, puede ser entrada de procesos productivos, entrada de mercadería, en la cual vos tenés mercadería que hace un proceso productivo, un proceso de transformación, y tenés una mercadería que entra para otro proceso que continúa, ¿sí? Un proceso final. Y en la parte administrativa también es un proceso de documentación, ¿sí? Que esa documentación tiene un proceso de análisis, un proceso de registración, y después tiene la salida, que el resultado, que es la información de esa documentación que se hizo dentro del proceso. La gestión de procesos, todos los procesos constan de un objetivo, cuál es el fin de ese proceso, qué se está haciendo en ese proceso. El alcance, o sea, el inicio y el final, cuál es el del mismo, ¿sí? La entrada y salida, elemento de entrada, es decir, lo que viene del anterior proceso o de externo. El elemento de salida, lo creado en el presente proceso, ¿sí? El recurso, que es todo aquello de lo que requiere el proceso para su correcto funcionamiento. Puede ser tanto lo material como lo humano, ¿sí? Todo lo que se requiere para esa transformación, tanto de materiales o de información. Y el diagrama de flujo es una representación gráfica que contiene cada una de las actividades y procesos que se van armando, ¿sí? Enlazados entre sí. Y el KPI, bueno, que ya lo hemos visto, que en los procesos lo usa como un instrumento de medición, a ver si se está haciendo, cómo vas midiendo ese proceso. Antes que nada, a ver si me levanta la mano. Algunos de ustedes, en la parte administrativa, ¿han hecho mapeo y procesos? Si hay algún que sí, me levanta la mano y saque el mute y habla. Marile, tenés muteada. Estás muteada, Marile. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel. Sí, ¿Cómo andas? ¿cómo estás? Bien, bien. En nuestra empresa estamos justamente en este periodo elaborando los procesos, bueno, en lo que me toca a mí en la parte administrativa, y lo estamos haciendo en todos los sectores. En realidad nosotros integramos una red y ellos nos exigen a todos los integrantes a presentar todos los procesos de cada uno de los sectores.
Así que bueno, estamos en elaboración en la parte administrativa, creo que bastante avanzados ya. Recordame, Así por que favor, ¿cuál era tu empresa, Red Marilé? Electrón, Red Radio Electrón. Electron. A ver, ¿y cuáles son las dificultades que ha tenido hasta el momento? ¿Es Bueno, de gestión o de interna? Por ahí de la gente, de ver cuál es cuál es el resultado y para qué se hace. Porque por ahí, viste, es una cuestión que parece como si fuera algo, decir, hacer cuadradito, triangulito, eh, co- flechas, y vos decís, pero nosotros estamos para otra cosa. sí, Y no una es es esa, un... y en nuestra administración tenemos es muy voluminosa la cantidad de documentación. Entonces, era uno armar el proceso en sí para no solo nosotros, sino para quien en el futuro necesite realizar esas operaciones. Entonces, bueno, fue complicado estar armando, digamos, todos los pasos. Pero bueno, por eso justamente, como no hemos terminado con eso, me interesaba tanto este curso para que me aporte también para ver si lo que estamos haciendo está correcto. Dale, muchas gracias, Marilé. Bien. ¿Alguien más que está? Que aunque se han empezado a ver, porque antes la parte, yo cuando empecé la parte administrativa, no había, nosotros no hacíamos procesos, sino hacíamos unos manuales de funciones, manuales de actividades, ¿sí? Totalmente o sea, separados de las otras áreas, ¿sí? Sin objetivos, sin finalidad, y más que esos manuales, nosotros los llamamos manuales, eran un instructivo de hacer tareas, ¿sí? Era el instructivo del el que ingresaba, agarraba ese instructivo, pero no tenía revisación, no tenía ningún control, no tenía una vinculación ni un procedimiento, ni un proceso mismo. Era una tarea aislada dentro de la administración. A ver, seguimos. Los mapas de proceso. Bueno, ¿qué son los mapas de proceso? A ver, los mapas de proceso es ver es la representación gráfica, ilustrativa de ver esa estructura del proceso, ¿sí? Cómo se conforma ese sistema de gestión, ¿sí? Es verlo en general, ver gráficamente cómo es ese proceso. La agrupación de los procesos en el mapa permite establecer, o sea, vas viendo analogías entre los procesos, al mismo tiempo permite interpretar. Es bárbaro cuando vos vas viendo y vas armándolo, cómo se te va abriendo la cabeza de decir, che, mira, este proceso es similar a otro proceso que estamos haciendo, ¿sí? Puede tener similitudes, así vas, no sé si la palabra es copiando, pero si vos vas viendo cuestiones que en otro proceso van funcionando, las vas a implementar. Bueno, como se decía, analogía entre los procesos, al mismo que permite interpretar y establecer interrelación en el mapa en su conjunto, ¿sí? El tipo de agrupación puede y debe ser establecido en el seno de la organización, más que nada siempre en la parte directiva, no existiendo por eso reglas específicas y menos obligatorias. ¿Qué está diciendo ahí? Por más que haya una suerte de que hay muchos libros de gestión por proceso y cada vez se ve que se escribe más y hay las organizaciones, te dice cuáles son los parámetros, cada uno en su organización, en su empresa, va viendo las formas que más se adapten a cada una, ¿sí? Más se adapten. Así que bueno, uno puede ir adaptándola a la empresa. Los tipos de procesos. Bueno, la gestión basada en los procesos proporciona un poderoso paradigma para mejorar el rendimiento de la organización, para realizar una buena gestión de los procesos, documentarlos, sí, documentar detalladamente, con la finalidad de poder entender y realizar un control de cada una de esas fases, cada uno de los procesos de la empresa, cada uno de los procesos de la administración, cada uno de los procesos de los sectores.
De manera general, podemos agruparse los procesos de una organización en tres tipos diferentes. El proceso estratégico, de soporte y de apoyo. A ver, si se ve bien este cuadrito, ahí tenés, como decíamos, siempre está pensado en el cliente, tanto interno como externo. Ya tenés los procesos estratégicos, arriba, los operativos, totalmente de la parte productiva y de la parte de servicios, y los procesos de apoyo. Vamos a ver en un cuadro que se ven, a ver qué son los procesos estratégicos. ¿Sí? Los procesos estratégicos que están vinculados principalmente al ámbito de la dirección, ¿sí? Y son procesos vinculados a largo plazo. Difieren fundamentalmente porque están pensados en la planificación, ¿sí? O son a largo plazo, están pensados en la planificación. Eso más que nada, esos procesos los determina la que es la dirección. Después tenés los procesos operativos, que son los directamente con la realización de lo que hace la empresa, el proceso de realización del producto o del servicio que presta, ¿sí? Son aquí dice los procesos medulares, son los procesos generales, es el centro de la empresa, ¿sí? Y después tenemos los procesos de soporte, que son los que dan una suerte de apoyo a esos procesos operativos, ¿sí? Son los que sirven, ¿sí? A que esos procesos operativos funcionen o se desarrollen en forma óptima. Vamos a ver acá, en un cuadrito, si está todo, no hay ninguna duda. Aquí no estoy viendo nada. Ahí tenemos la gerencia estratégica de planificación financiera, que hace la planificación y control de operaciones. Tenés el estratégico. Después en el medio, acá bueno, tenemos un ejemplo de procesos operativos, que era una venta digital, venta física, un servicio con transporte, centro de contacto, mantenimiento, y que son los procesos, y abajo todos los procesos de los de apoyo, soporte, que son el capital humano, que son recursos humanos, compras, que ahí está como adquisiciones, mejoramiento, la parte administrativa, contabilidad, la parte de tecnología, sistemas, ¿sí? Son todos procesos de soporte, ¿sí? En sí. ¿Cuál es el objetivo? La planificación, la estratégica, en la que determinan a largo plazo, la operativa es lo que está haciendo el día a día de la empresa, y para que los procesos se cumplan, necesitamos estos procesos de apoyo sobre mí. A ver, tengo una. ¿Sí? Ahí está el proceso estratégico, que es lo que estamos hablando, que tener la planificación estratégica, establecimiento de políticas y alianzas, la relación con los clientes, el marketing, y el diseño e innovación más que nada de marcas o la planificación a futuro. Y después los operativos, ¿sí? Que en esto nos tenemos que centrar, ¿sí? Obviamente tener que centrar en todos los procesos, pero en la cadena de producción, ¿sí? Tenemos una fábrica de ver cada uno de los procesos, ¿sí? Y delimitando el inicio, el final, cada uno de los procesos, quiénes son los involucrados, cuáles son las obligaciones de cada uno, ¿sí? La comunicación, que eso es fundamental en los sistemas de proceso operativo, la matriz de información, cómo se van comunicando las distintas partes, ¿sí? De cada una de las novedades, de que se terminó el proceso, se inició el proceso, si hay una dificultad en el proceso, cómo se comunica, ¿sí? Porque por ahí hay procesos que quedan en la nada y la información que pasa de un área a la otra,
o de distintos componentes del mismo área, se comunica, no está reglamentado cómo se comunica, y el proceso queda en stand-by. Ejemplo, si no vamos a la parte productiva, vamos a la parte administrativa de algún proceso de control, de registración, un proceso de control de cuentas, un proceso, sí, si no se hace, si se detectó un error, si se detectó que no se hizo, cómo se informa, a quién se informa, ¿sí? Cuáles son las medidas correctivas, ¿sí? Para que no vuelva a suceder. Hay mucho para hacer. Y bueno, ahí están los procesos de apoyo, que dentro está la medición, análisis de efectividad, eficiencia y mejora, como decía, la gestión de recursos humanos, que van haciendo que van brindando todo el apoyo para ver que ese proceso operativo se desarrolle, la gestión de recursos materiales, la provisión, almacenamiento, ¿sí? La gestión de equipo técnico, de mantenimiento, bueno, esto más que nada en la parte productiva, gestión de proveedores de productos y servicios, gestión medioambiental y de residuos. En esto llegamos a una pregunta que es, ¿para qué tenemos que mapear? Genera mapas de proceso en una actividad que se basa en el conocimiento del funcionamiento de la empresa. Eso es. Es un empírico, por lo tanto, las técnicas más utilizadas en el mapeo son entrevistas. Bueno, entrevista es cuando la parte que está generando el mapeo no son las personas que hacen ese proceso, ¿sí? Cuando nosotros, más que nada en la parte administrativa, cuando vos vas mapeando o vas haciendo tus procesos, vos vas viendo lo que estás haciendo, ¿sí? Lo que hace tu área, ¿sí? Pero cuando vos te involucras o dentro de la administración o con áreas que vos no tenés, no está en el día a día, ¿sí? Vos tenés que ver con entrevistas, reuniones, ver lo que se está haciendo, ¿sí? Para ver ese mapeo, esa forma del proceso, cómo se hacen las cosas, por qué se hace de una forma, por qué se hacen de otra, ¿sí? Bueno. Y en esto está lo que esto es las técnicas, como decíamos, entrevistas, reuniones, observación de campo, cuestionarios, recopilación de documentos, intercambio de ideas, aportando de esta forma un diferencial con la competitividad del mercado, de tener mayor comprensión de los procesos y, por lo tanto, hacer más eficiente la toma de decisiones para poder visualizar la trayectoria del proceso dentro de la organización y poder reconocer lo que se mejora. Bárbaro. En definitiva, ¿qué vemos? Hacemos un análisis del proceso. Si nosotros estamos dentro de las tareas de ese proceso, estamos involucrados en la gestión operativa, vamos a tener una visión totalmente interna del mismo. Si no, vamos a tener que empezar a indagar, ¿sí? Al personal que hace ese proceso, ¿sí? Y los famosos, ¿y por qué se hace así? ¿Y por qué no se hace así? ¿Y de cuándo se hace así? ¿Y cómo se hace así? ¿Y qué pasa cuando...? ¿Sí? Son todas preguntas. Es como si fuéramos chicos los chicos de 5 años, ¿y por qué se hace? ¿Y el por qué? ¿Y por cuál? En esto es lo mismo. Tenés que ir viendo por qué cada una de las cosas. Otro punto es estandarizar el proceso. Bueno, obviamente, las tareas cuando se hacen en una forma ya estandarizadas, siempre se hacen, ya es mucho más fácil hacerlas, las tareas tienen menos errores de la misma, ya sabes si hay errores, cómo actuar sobre los mismos, ¿sí? En la parte de producción mucho más. Nadie en una parte productiva hace
lo que quiere, sino lo que está normado en cada uno de los procedimientos, ¿sí? Bueno, en la parte administrativa tenemos que tratar de lograr esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos, el que hace, o nosotros, o el que está haciendo esa tarea, no está, se va, ¿sí? Le pasa algo, o cambia de trabajo. La persona que ingresa tiene que tener las herramientas, ¿sí? Aparte de la capacidad, pero tienen que tener la herramienta para sentarse y empezar a hacer ese proceso, tenerlo eh, fácil para la comprensión y la ejecución. Más de uno tenemos, nos hemos desayunado con tareas que la persona que la ha dejado la hacía y nadie sabía cómo la hacía, ¿sí? Y, y eso es tanto como en empresas chicas como en empresas grandes. Yo conozco empresas grandes que siguen teniendo problemas en puestos operativos, que gente que se va y después supervisor, encargado y hasta gerente tienen que bajar a ver cómo se hace esa tarea y el por qué se hacía de esa forma, porque no estaba registrado, no estaba ningún proceso dentro de esa tarea, no estaba dentro de ningún proceso, ni hablar, no estaba escrito el procedimiento, ni ahí el introductivo. A ver, ¿dónde quedé? Para poder mantener el nivel de calidad es necesario conocer los procesos que se hacen, ¿sí? Para mejorar, obviamente. Ninguno de los procesos son procesos que se mantienen en el tiempo, tanto la parte productiva como la parte administrativa. Eh, si esto se documenta, por ejemplo, mantener un nivel de calidad de servicio y un producto de entrega al cliente. Está bien. Al mapeo el proceso, los colaboradores
Perdón, se cortó. ¿Vieron? Ahí está por no haber hecho yo un proceso, ¿sí? Un procedimiento a ver si se me corta de internet, ¿sí? O lo que me pasó hace un rato, si la cámara web no me funciona, ¿cuáles son las alternativas a solucionar el proceso? Bueno, una de las cuestiones es hacer eso, los procesos. Si vos no tenés armados los procedimientos para saber cuáles son las actividades normales y si pasa lo que no tiene que pasar o las cuestiones que pueden llegar a pasar que no están dentro de los canales normales, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en este caso, vamos a ir. Ahí comparto. No queda mucho, así que mando. A ver, hemos quedado. Los pasos básicos. Bueno, los pasos básicos en el mapa de procesos está. En la gestión del proceso es necesario pensar, como decía, el por qué se hace y para quién se hacen las cosas. ¿Sí? Son todo preguntas, te tenés que hacer una y otra vez, te tienen que hacer preguntas. En lugar de cómo se hacen las cosas, de esta forma, la creación de un mapa de proceso es una tarea única para cada organización. Como dijimos, cada dos empresas que hacen lo mismo van a tener sí o sí distintas mapas de procesos son totalmente distintos. Yo trabajo más que nada en la parte de agro y veo, y más que nada en manicera, empresas de, de siembra. Y no conozco dos empresas maniceras que trabajen de la misma forma en la parte productiva. ¿Sí? El, 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 el resultado o sea, ¿cuál es el fin? El mismo. Pero cómo lo trabaja, cómo son los procesos de descarga, los procesos de limpieza, los procesos, son todos distintos los procesos. Bueno, en este caso lo mismo. No veamos un proceso que sea, que veas en otra empresa que voy a decir, este lo puedo implementar. Se puede implementar, pero hay que tener en cuenta que puedas hacer todas las modificaciones para que quede óptimo para tu empresa. Bueno, dentro de los pasos tenés uno, identificar el problema que le da origen al proceso, el cual el motivo de existencia de ese proceso, para qué se hace. El segundo punto es especificar las actividades vinculadas al proceso. ¿Sí? O sea, lo importante, ¿quién lo hace? ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados de hacer ese proceso? Si no está esa persona, ¿sí? ¿Quién suplanta a esa persona? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? ¿Por qué lo hace así? ¿Cuándo lo hace? ¿Sí? Si ese es diario, semanal, quincenal, ¿sí? El famoso, y cuando puedo voy haciendo. En la parte administrativa es muy común decir, y cuando tengo un tiempito voy conciliando. No, hay que determinar cuándo se tiene que hacer y se tiene que hacer. El por qué se hace, cómo se verifica, cómo se controla, y una parte muy importante es que quién la supervisa, ¿sí? Para que ese proceso que esté correcto, ¿sí? El tercer paso es delimitar el proceso. ¿Dónde inicia el proceso, el input, ¿sí? Tanto de mercadería, de materias o de información? Y dónde termine el output, ¿sí? Para delimitar tanto quién lo hace, las responsabilidades, los tiempos, cómo se hace, ¿sí? Hay que delimitarlo. Porque si no, más de una vez por ahí tenés procesos de que dicen, y yo creí que lo hacía tal persona y tal persona creí que lo hacía la otra y queda un proceso queda en el medio
o que lo hace más de una persona, o que no lo hace nadie, ¿sí? Después, bueno, en la parte gráfica, que hay varias formas de, de armarlo, pero los más comunes son hacerlo con símbolos. Algún ejemplo es los óvalos, el inicio de un proceso y el fin del mismo. O sea, larga en un óvalo y termina en un óvalo. En los rectángulos indican una acción, lo que se hace, ¿sí? La flecha indica la dirección del flujo, para dónde va, ¿sí? En los rombos que se dibujan, ¿sí? Representa una toma de decisiones. Si se hace algo, si sí se hace, pasa un proceso, si no pasan a otro, ¿sí? Es una condicional, más que nada es en la parte en toda la parte productiva, en la parte administrativa también. Si pasa algo, si está bien facturado, pasa a cuenta a pagar. Si no está bien facturado, vuelve a un reproceso, a un reclamo al proveedor. Toda esa parte. Los paralelogramos indican entrada y salida de información, de datos o de documentos. Cuando las actividades están dispuestas en una secuencia, se forma un flujo que representa un proceso, ¿sí? En el práctico vamos a ver algo, un proceso sencillo, era muy sencillo, pero acá en los libros te ponen, ahí vendría a ser cómo está diagramado el proceso. Acá tenés, bueno, ahí el inicio, en el círculo, y decir, tener una recepción de documentación, tener la revisión de documentación, ahí dice duda que representa esta propuesta, ahí tenés una pregunta, si es sí, pasa la solicitud de reunión, y la reunión de acta declaratoria, si es no, preparación de propuesta, y la reunión declaratoria va alimentando la preparación de propuesta, viene la entrega de propuesta del cliente, hay otra pregunta, ¿sí? Y se van armando así todos los procesos, tanto administrativos, ¿sí? Como los productivos. Si pasa esto, vaya, documentación. ¿Quiénes son los que en este proceso, quién involucra? El supervisor, el administrativo, el comercial, ¿sí? Si pasa esto, sí. Todo eso. Y eso se deja plasmado en estos mapas. ¿Qué pasa? Estos mapas anteriormente se hacían con Word o con Excel. Hoy en día hay un software de Microsoft que se llama Visio. Está muy bueno, porque está preparado para esto. O sea, toda la parte esta parte de hacer la flecha, de hacer los condicionales, que la documentación, todo lo demás, viene y es muy fácil de armarlo, ¿sí? Yo lo empecé a trabajar hace un año y medio, y sin ninguna capacitación ni nada, y empezás a manejarlo, así que bastante fácil. Se llama Visio, ¿sí? A través de esos procesos hay que formalizarlos, ¿sí? Cuando vos lo armas, viste toda la visión general, viste, analizaste que está todo bien, que viste las distintas facetas que puedo pasar, las distintas alternativas, ¿sí? Que tenés que formalizar esos procesos y subprocesos. Y esa formalización viene a través de los procedimientos. Los procedimientos, quizás es un escalón, o sea, estamos hablando de proceso algo bien general, ¿sí? Algunos dicen que es más abstracto que otro, pero por lo menos vos ves todo el proceso, ves una representación gráfica, ¿sí? Y va bajando más a lo que es la realidad y a la parte operativa. Tener lo que son los procedimientos, ¿sí? Que es de formalizar esos procesos.
Procedimiento es la descripción detallada de un proceso. O sea, escribir lo que pasa en ese proceso. ¿Sí? Ese proceso puede tener sus procesos, pero es hacer cada uno de los pasos de esa etapa, las versiones, ¿sí? De cada uno de esos procesos. Los tenés que elaborar, cada uno. Se escriben, se controlan, se aprueban, lo aprueba depende de qué tipo de proceso, pero el proceso que la parte productiva lo aprueba el sector de calidad, la dirección, se codifican, tienen revisión de los mismos, ¿sí? Revisión para ver si esos procesos hay que modificarlos, cambiarlos o eliminarlos, ¿sí? Si han quedado por ahí, han quedado obsoletos. Vos tenés que elaborar un procedimiento para el efecto de elaboración de un procedimiento, la empresa cuenta generalmente con un formato, un formulario, el cual recoge el contenido más habitual que observe de esta investigación. Es necesario definir una forma de notación y trazabilidad de actualización de versión. ¿Qué es lo que es? Un procedimiento es armar una carátula, los nombres del procedimiento, ¿sí? ¿Quién es el área que está involucrada en ese proceso? ¿Sí? ¿Quién es el responsable? La fecha de que se hace ese proceso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Cliente, ¿sí? Que el producto, los participantes, descripciones, se hace también una suerte del contenido, de los mismos, los puntos de control, ¿sí? En ese caso, vos haces todo el procedimiento de ese proceso. Vas anotando ese procedimiento de cómo queda registrado cada proceso. ¿Sí? Como decía, ese procedimiento, perdón, se elabora, se revisa, se controla, se aprueba ¿sí? Se aprueba. Y además de codificarlo, como decíamos, ese procedimiento debe mostrarse al resto de la empresa. Uno de los problemas que he visto, que por ahí hay procedimientos y quedan en las partes operativas y muchos no tienen el acceso al mismo y no saben que hay ese procedimiento, ya está diseñado, armado, controlado, supervisado, ¿sí? Y ese procedimiento y alguien empieza a hacer ese proceso sin saber que ya hay algo totalmente en funcionamiento. Por eso esos procedimientos hay que divulgarlo en la empresa. ¿Sí? Abajo de los procedimientos, estuve viendo proceso, procedimiento, y están los instructivos. ¿Qué son los instructivos? Es lo que le venía diciendo hace un ratito, que era lo que había antes. O sea, yo lo que veía antes, decían los manuales de administración, te decían de cómo hacer las cosas. Son explicaciones de ese procedimiento, es una explicación sumamente práctica de cada una de las tareas y cómo se va haciendo. O sea, se hace tal tarea, después ¿sí? Se realiza esa, se pasa a esta tarea, ¿sí? Y con un instructivo totalmente en un lenguaje mucho más práctico, mucho más sencillo, ¿sí? Los instructivos son lo que se le da al personal, y más que nada al personal operativo, para que a su vez que está con capacitaciones, ¿sí? Pero es para que vea cómo se hacen las tareas, van armando punto por punto cómo va pasando, ¿sí?
Son muy simples, más simples de armar. La mayoría lo hace de esa forma, y yo me incluyo en forma, más que nada, en forma gráfica, en forma de agarrar y hacer los print de pantalla, ¿sí? Cuando va del sistema, de decir, cómo se carga una factura de compras, ¿sí? Y se ingresa al sistema, se pone el print de pantalla del sistema. Se ingresa en la función compra, y se te abre se te abre una pantalla y ingresa el nuevo comprobante, y va pasando va pegando todos los prints de pantalla. Es mucho más operativo. Tiene la misma particularidad también de revisión, ¿sí? De aprobación, que los procedimientos, pero es, como decía, en un lenguaje mucho más simple. ¿Qué tiene esto? El que más tiene instructivo en la página de AFIP, porque eres factura y te da tenés todos los instructivos de entrada, decir, ¿sí? Factura en este caso, busqué uno, pero no busqué de una empresa, busqué del AFIP, ¿sí? Cómo emitir una factura electrónica, y te vas dando así. 2 o 3 líneas, te dice dónde tenés que ingresar, y una pantalla, ¿sí? Después de esa pantalla sigue otro paso, y después otro paso, y después conclusión. ¿Sí? Esos son los instructivos. Volviendo. Mapeo proceso, con los procesos, procedimiento, y el paso lo más cercano a lo diario, el instructivo. Esos procesos que estamos viendo, no los tenemos que hacer y dejarlos como que ya están hechos, y no revisarlos, no controlarlos. El hacer los procesos y no hacer un monitoreo y las acciones de los mismos es contraproducente, porque vos no sabés si esos procesos han perdido, están obsoletos, o esos procesos se han juntado con otros procesos nuevos, y hay dos procesos totalmente similares que están funcionando en paralelo. Así que hay que planificar un control de esos procesos. Dentro de ese control del proceso están los indicadores, ¿sí? Los que vimos en el primer módulo, KPI. Bueno, dentro del proceso están los KPI, que vos vas viendo ahí el rendimiento de los mismos, el riesgo, la eficiencia, la calidad, la productividad, el indicador que uno le ponga a ese proceso. El control proceso va de la mano con la mejora continua. Claro, de la mejora continua en proceso, con la mejora continua se aspira a perfeccionar el estándar, obviamente. Nunca los procesos nunca van a ser perfectos, obviamente. No van a ser perfectos. Pero con el desarrollo, el control, la revisión, se van perfeccionando, se van viendo cuáles son los errores que van pasando, se van solucionando. Obviamente van a volver a tener otros errores nuevos, pero se van viendo de ir esa mejora continua, que es lo que te estaba hablando, mejora continua en proceso, que es el perfeccionamiento del diseño del proceso, ¿sí? Durante la vida útil del proceso. Recuerden que el proceso por ahí hay procesos que dejan de tener relevancia o son suplantados por otros, ¿sí? Que dice, su vida útil dirigida por el dueño del proceso, coordinado por un área de mejora continua. Bueno, esa es una empresa más grande, un área de mejora, un área de control de gestión, ¿sí? La parte de empresas productivas, yo he trabajado y tiene un área de control de gestión, ¿sí? Y con la participación de todos los actores del proceso. La idea es perfeccionar lo que se está haciendo, ¿sí? Una opción es relativamente fácil de implementar cuando existe una cultura de participación, obviamente. En todos es el trabajo en equipo
y el objetivo de la mejora continua. Mejorar procesos, realizar muchos cambios pequeños para llegar a tener clientes que confíen en nosotros. Sí, más que nada la parte productiva. Siempre los clientes externos, se hacen hincapié en los procesos, ¿sí? Para tener no solamente el producto terminado, sino ver cómo se ha hecho en toda la línea de los procesos, ¿sí? Cómo ha sido el proceso, ¿sí? Si no se quedan con de ver el producto terminado, sino ven en la línea completa del proceso. Ciertamente muchos cambios menores se pueden realizar de inmediato. Sin embargo, hay otros que exceden el contexto del proceso, son muy complejos, obviamente. Es como todo. Siempre hay que empezar, no por algo que tenemos que cambiar del todo, sino tenemos que empezar de a poco. ¿Sí? Si no tenemos procesos armados en la empresa y tenemos una empresa de servicio, ir viendo, ¿sí? Cuáles son los procesos por ahí más fácil o los más importantes, los más urgentes que se pueden ir haciendo los primeros, el primer mapeo, ¿sí? Y los primeros análisis del proceso, para ver si se está haciendo bien, ¿sí? En la parte del proceso de ventas, ¿sí? En la parte de cobrar, el proceso, charlando, empezar a ver en empresas más chicas el proceso de cobranza, si cómo lo está haciendo con los clientes, si el proceso está bien, si necesitas hacer cambios, de cómo están armados. Y para eso hay que empezar, como siempre digo, todo esto lo que estamos viendo de KPI, business, mapeo, procesos, no quieren pensar que son para empresas y son para grandes empresas. No, se pueden implementar en grandes empresas, medianas empresas y empresas chicas. ¿Sí? Todo a una suerte de bajar la escala y de ir viendo lo que uno necesita en nuestra empresa para qué, como todo. Mejorar productividad, mejorar el rendimiento y mejorar el producto que se brinda o el servicio. Y creo que no hay nada más y no hay nada más. Hoy ha sido cortito. ¿Dudas? ¿Opiniones? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿Hay alguno dormido? No es tan, o sea, es más complejo esto que lo que estamos viendo de KPI, por eso empecé por KPI, y de business. Esto es un poco más complejo, siempre se pensó más para el lado productivo que para el lado de la administración. Pero es bueno implementarlo en la administración, ¿sí? Implementarlo tanto, no solamente en la administración, la parte de ventas. La parte de ventas es clave tener el proceso de ventas, el proceso ¿sí? Armado, ¿sí? Con todos los procedimientos tanto para la parte comercial como la parte administrativa, que es una suerte de apoyo, ¿sí? De ese proceso comercial, de ese proceso de ventas, ¿sí? Con la parte de, ¿sí? Bueno, y en función de eso, les recomiendo, a mí me costó, me sigue costando porque estoy armando ahora un proceso en una empresa y cuesta por ahí sentarse a pensar, a diagramarlos, ¿sí? Pero cuando uno está en el medio de armando el proceso, se van, sí, por ahí tenés, encontrás respuestas, pero se te presentan mil y una preguntas, ¿sí? ¿Y por qué se hace de esta forma? ¿Y por qué se hizo así? ¿Y qué pasa si sucede esto? ¿Sí? Así que el proceso yo no lo veo como algo que termina ahí, sino es algo que te termina abriendo la cabeza para nuevas cosas para implementar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pablo, Marile, Cristina, Darío.
han estado callados hoy. O entendieron todo o no entendieron nada. No, me parece re interesante el tema. Creo que por ahí hay que buscar ayuda externa para empezar a implementarlo. ¿Así? Ahí te escucho mejor, Cristian. Bueno. No, creo que hay que buscar ayuda externa para implementarlo. Creo que son cosas que llevan su tiempo y que, bueno, que me parece que el resultado va a ser óptimo porque te va a dejar una línea de trabajo para cada uno de las documentaciones que dan vuelta en la administración. Y Más que en el proceso nada en la productivo me parte parece de, genial. más que nada cuando es una parte externa, es porque el que viene de afuera es como los auditores. No sé si cuando tienen un auditor externo. El auditor externo viene y antes de decirte hola, viene y empieza a preguntar. Pregunta, 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 pregunta. Se toma un mate y pregunta, pregunta, pregunta. Porque viene y trata de ir relacionando, porque por ahí no conocen ni el producto que tiene la empresa, lo que está Claro, haciendo. claro. Y van a Y detectar el necesita problema de conocer manera más objetiva. Lo van a hacer de manera más objetiva. exactamente. El que está todo el día trabajando en lo mismo, no te das cuenta de que superpones a lo mejor alguna tarea o hay un montón de cosas para tener en cuenta. En cambio, cuando viene alguien de afuera, se va a dar cuenta enseguida de qué cosas estamos haciendo mal. Claro, y es como todo, cuando vos ingresas a una empresa de visitante, decís, ¿y por qué se hace eso? ¿Sí? Y es como decía yo, parecer los chicos cuando empiezan la edad del por qué. ¿Y por qué se hace ahí? Y mucho, vete, al final te dice, y siempre se hizo así. Y ese no es una contestación, o sea, y trataron de modificarlo y hacerlo de otra forma, o por ahí está sumamente justificado una línea de producción, una línea administrativa, o por ahí le decís, ¿y por qué pagan, qué sé yo, ahora un proceso administrativo de pagos? ¿Y por qué pagan todas las semanas? Y no, porque todas las semanas nosotros te tratamos. ¿Y cuántos son los pagos que hacen todas las semanas? Y tenemos 3, 4 pagos. ¿Y cuánto tiempo demoran a hacer ese proceso? Y demoramos un día. Y por ser tan pocos pagos, ¿no se pueden hacer cada 15 días? Y sí, pero por ahí estamos acostumbrados a pagar de esa forma, o al revés. O por ahí decir que no, en la parte comercial no tenés descuentos porque la parte administrativa paga una vez por mes. He tenido casos de decir, ¿y por qué paga una vez por mes? Y porque la parte administrativa entre que registra la factura, las controla y necesita tiempo. ¿Y si podemos bajarlo a 2 pagos por mes? Ah, bueno. Y ahí obtener unos descuentos más con el proveedor. Y sí, ¿por qué no lo implementamos? O u otros, u otros casos, que tengo ahí unos más complejos, que son prestadores de servicios que son recurrentes. Y eh, tenés algunos que no terminan de hacer el servicio, que ya te están mandando el factura para cobrar. Y hay otros que cerrás balances y tenés que andar corriéndolo porque no te mandan la factura, porque no quieren facturar. Y vos decís, ¿y eso está en un procedimiento a cuántos días se paga? Y no está en el procedimiento. Y hay un contrato de servicios en el cual con ese prestador de servicios que es recurrente, es decir, implementemos esto, los derechos y obligaciones, tanto de las dos partes. Justamente estoy armando uno. Para el prestador de servicios, tiene la certeza de termina el servicio, envía la factura, por ejemplo.
a los 4 días o a los 2 días sabe que está controlado el servicio que hizo, envía la factura y a los 5 días está el pago. ¿Sí? Sabe cuánto se le va a pagar, porque vos podés establecer el precio para todo un año, una campaña, o en función de una moneda, en función de un precio, ¿sí? Y vos te aseguras obligaciones del prestador de servicios. Prestador de servicios que te haga bien el servicio, que, por ejemplo, tenga personal. Yo tenía unos problemas en una empresa con personal tercerizado que te presta servicio a vos, y ese personal que lo tiene el prestador de servicio no está registrado como debería estar registrado, ¿sí? Y después tenés problemas judiciales, ¿sí? Por ese prestador de servicio que no tiene las personas como debe tenerlo, y vos decís, con una suerte de contrato muy simple, prestación de servicio, vos no terminás desligándote de la responsabilidad, pues siempre responsabilidad solidaria tenés, pero tenés una suerte de paraguas legal sobre ese servicio. Ni hablar con las pautas que vos tenés al prestador de un servicio, un tercero, de cómo tiene que hacer el trabajo, la parte de manejo de herramientas, por ahí son herramientas tuyas y te termina utilizando un tercero, ¿sí? Por eso, hay mucho para hacer en eso. Y en esas cuestiones, tanto en la productiva, en la de servicio, como en la administrativa, es bárbaro. ¿Cuántos han tenido problemas que han pagado más de una vez una factura? ¿Sí? ¿Cuánto el proveedor? La han cargado mal en el sistema por ahí y le han pagado 2 veces la factura. ¿Y por qué? Y porque no hubo un control. ¿Sí? Ya. O peor, eso peor, o traspapelado factura, o traspapelado porque no hay un proceso armado de control de las cuentas. Es decir, va a parar. Antes del pago a los proveedores, ¿sí? Necesitamos decir, por ejemplo, que el proveedor te envíe la cuenta corriente y vos la controlas antes del pago, para tener la certeza que antes del pago están conciliadas. Yo conozco muchas empresas que la única vez que concilian es para el balance. Por ahí pasó un año y ¿qué va a hacer? ¿Sí? Si una empresa y pagaste 2 veces una factura, y bueno, queda cuenta. Si le vuelve a comprar, por ahí no le vuelve a comprar y te queda la plata, más ahí. Ni hablar en la parte productiva. ¿Cuántas veces se han comprado orden de compra y han comprado 2 veces el mismo artículo y quedó ahí en el galpón porque lo compraron 2 veces? ¿Sí? Eso por un sistema de mala gestión de compras, mala gestión administrativa o mala información en la materia de información. ¿Cómo informás y quién está verificando lo que hay que comprar y no hay que comprar? ¿Sí? ¿Cuántas veces se compra en una empresa y no se fijaron el stock que no está actualizado? Compraron algo que ya lo tenían en el stock. ¿Sí? O tenés muchísima mercadería en el stock que compraste por comprar. Hay mercadería que va perdiendo, va quedando obsoleta. ¿Sí? Stock, bueno, eso no está de este año. Pero stock es un tema para hablar largo y tendido de stock. Por eso, sigo insistiendo, el día a día los come a todos. ¿Sí? Las horas del día no los alcanza. Pero hay muchas cuestiones que hay que empezar, ¿sí? Hay que empezar a indagar de a poco. Stock, venta, la parte administrativa, pago, ¿sí? Siendo las 9:20,
No los molesto más. ¿Alguna duda? ¿No tienen Gracias, ninguna duda? Ariel. Bueno. Nos vemos la próxima. Gracias, chicos. Voy a armarle el práctico a ver si tienen alguna necesidad de decir, ya necesito un proceso de, no sé, administrativo de tal cosa. Si no es muy complejo, que me lleve muchos días, me mandan un mensajito, me mandan un mail, tienen mi dirección, me llaman y lo voy preparando para el martes que viene. ¿Sí? ¿Estamos? No lo molesto más. Muchas gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chao.